¿Sabías que hay un salmo que muchos han olvidado, pero que encierra una de las armas más poderosas de guerra espiritual? Este salmo no solo clama por protección, sino que invoca la sangre de Jesús como escudo invencible contra todo ataque del enemigo. Apocalipsis 12:11 declara: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esta es la clave. La sangre de Cristo no es solo redención, es también victoria. Hoy profundizaremos en el Salmo que desata poder sobre principados y tinieblas, revelando cómo utilizarlo como una oración de guerra capaz de expulsar demonios y romper ataduras espirituales. Te mostraremos cómo aplicar sus palabras en tu vida diaria, encendiendo un fuego espiritual que el enemigo no puede resistir. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través del poder de su sangre? ¿Alguna vez has sentido que estás librando una batalla invisible, una lucha que no puedes explicar con palabras, pero que consume tu paz, tu energía y tu fe? Hay momentos en los que sin razón aparente todo comienza a desmoronarse. Tus pensamientos se llenan de confusión, tus noches se vuelven largas y pesadas, y tu espíritu se siente oprimido, como si algo más allá de lo natural estuviera empujándote hacia abajo. En medio de ese caos interno hay una verdad espiritual que muchos han olvidado y que al ser activada puede transformar por completo tu atmósfera espiritual. El poder de un salmo que invoca la sangre de Jesús. La palabra de Dios está llena de armas espirituales, pero no todas son utilizadas con el entendimiento que merecen. A veces los textos más poderosos son también los más ignorados. Hay un salmo que ha quedado relegado, olvidado por muchos, pero que contiene una carga espiritual tan intensa que cuando se proclama con fe, se convierte en un clamor de guerra que sacude el reino de las tinieblas. Este salmo no fue escrito para la contemplación pasiva, sino para ser activado con autoridad. Su lenguaje está impregnado de clamor, de súplica, pero también de proclamación, de guerra, de sangre y de juicio. Es un salmo que se convierte en una espada cuando se recita en el nombre de Jesús, y una muralla cuando se ora bajo su sangre. Lo que muchos no saben es que el poder del salmo no está solo en sus palabras, sino en el espíritu con el que es invocado. No se trata de repetirlo mecánicamente, sino de comprender que cada verso es un eco del corazón de Dios que clama justicia, protección y limpieza. En el libro de Hebreos se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Esa palabra, cuando es alineada con la sangre del Cordero, se convierte en un decreto celestial que desata intervención divina sobre la vida del creyente. Este salmo, del que pronto hablaremos con más profundidad, fue usado durante siglos como una oración de protección. Los antiguos sabían que su contenido estaba cargado de fuego espiritual. No es un salmo de consuelo, es un salmo de confrontación. Cuando lo recitas, estás lanzando un clamor al cielo, estás exigiendo cobertura divina y desatando juicio sobre las fuerzas espirituales que intentan devorar tu vida. Y es precisamente cuando lo unes al poder de la sangre de Jesús que su efecto se multiplica. En Apocalipsis 12:11 leemos: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Este versículo es más que una victoria pasada. Es un modelo de guerra espiritual para el presente. Muchas personas hoy en día se sienten desarmadas frente a los ataques espirituales porque han olvidado que hay salmos que no fueron escritos solo para recitar, sino para invocar. La sangre de Cristo no es un símbolo poético, es un arma, es cobertura, es la línea que el enemigo no puede cruzar. Cuando Israel se encontraba en Egipto, enfrentando la amenaza de la muerte, Dios no les entregó espadas físicas, sino una instrucción: marcar con sangre los dinteles de sus puertas.
Esa sangre fue el símbolo de la obediencia, pero también fue el sello que detuvo al destructor. Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Esa es la misma sangre que hoy cubre nuestras vidas. El salmo olvidado que aquí mencionamos no menciona literalmente la sangre de Jesús, porque fue escrito en un tiempo anterior a su venida. Pero su estructura profética y su lenguaje de clamor nos revelan que fue diseñado para ser leído a la luz del sacrificio de Cristo. Es un salmo que anticipa la necesidad de una intervención divina radical. Un salmo que clama por el derramamiento de la justicia de Dios y por la destrucción de toda fuerza de maldad. Cuando se ora este salmo en el nombre de Jesús, su contenido adquiere un peso celestial. Las palabras que en su momento fueron escritas como súplica se convierten en decretos. Y es allí donde comienza la batalla espiritual real. Hay testimonios de personas que al orar este salmo durante situaciones de opresión intensa sintieron literalmente cómo la atmósfera de su casa cambiaba. Hay quienes han relatado cómo al proclamarlo en voz alta, acompañándolo con la declaración: en el nombre de Jesús, bajo la cobertura de su sangre, comenzaron a experimentar liberación espiritual inmediata. Puertas que estaban cerradas comenzaron a abrirse. Pesadillas persistentes desaparecieron. Discusiones sin sentido cesaron. La tensión espiritual se disipó. Y no fue por el poder del salmo en sí, sino por el poder de la palabra alineada con la sangre del Cordero. No estamos hablando de una fórmula mágica. Estamos hablando de una revelación espiritual. Cuando el salmista clamaba por ayuda, por venganza divina, por protección frente a enemigos invisibles, estaba haciendo eco de una necesidad universal, que el sacrificio de Jesús vendría a responder con perfección. El clamor del salmo se une al clamor de la cruz. Por eso, cuando el creyente ora este salmo bajo la revelación del Evangelio, lo que era súplica se convierte en victoria. El salmo que antes solo pedía protección, ahora proclama autoridad. Uno de los errores más comunes en la vida de muchos cristianos es tratar las Escrituras como textos históricos, sin entender que fueron escritas para ser activadas. Este salmo olvidado, cuando es recuperado con fe, se convierte en un refugio y una fortaleza. Tal como dice el Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. No estamos solos, no estamos sin armas, estamos equipados. Pero necesitamos recordar lo que tenemos en nuestras manos. En muchos hogares hay Biblias abiertas sobre una mesa, pero cerradas en el espíritu. Hay creyentes que conocen los textos, pero no los activan. Hay salmos que han sido memorizados, pero no proclamados con autoridad. Este salmo, del que muchos se han olvidado, está esperando ser recuperado. No como una lectura devocional más, sino como un estandarte de guerra. Jesús no murió solo para perdonar nuestros pecados, sino para entregarnos una victoria que se manifiesta también en lo invisible. Colosenses 2:16 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria se activa cuando declaramos con fe lo que su sangre ha hecho por nosotros. Imagínalo, un simple salmo leído con autoridad, proclamado bajo la sangre, puede cambiar el ambiente espiritual de tu hogar, tu mente y tu vida. Este no es un mensaje para asustar, es una revelación para despertar, porque el enemigo opera en las sombras de la ignorancia.
Pero cuando un hijo de Dios se levanta con entendimiento, la luz de la verdad desbarata todo plan del adversario. Este salmo olvidado no volverá a ser ignorado. A partir de hoy comenzarás a verlo con otros ojos. No como una poesía antigua, sino como un decreto espiritual que, unido a la sangre del Cordero, se transforma en espada y escudo. Hay momentos en los que no bastan las palabras humanas. Hay batallas que solo se ganan con lo eterno. Y para esas batallas Dios nos dejó este salmo como llave. Lo que viene en las próximas partes de este mensaje te mostrará cómo liberar su poder. Profundizaremos en el misterio y la majestad de la sangre de Jesús. Te enseñaremos a orarlo con estrategia espiritual, a identificar ataques ocultos, a escuchar testimonios de liberación real y finalmente a consagrarte con esta poderosa herramienta que el cielo ha puesto en tus manos. Pero todo comienza aquí, recordando que lo que parecía olvidado en realidad estaba reservado para el tiempo en el que los hijos de Dios despertarían a su autoridad. Este es tu momento. No ignores más las armas que el cielo ha preparado para ti. La sangre de Jesús no es un recuerdo, es un poder activo. Y el salmo que ha dormido en las páginas de tu Biblia será desde hoy el sonido de tu victoria. Desde los primeros capítulos de la Escritura, la sangre ha ocupado un lugar central en el plan de Dios. No como un símbolo primitivo, sino como una clave eterna que revela la profundidad del pacto entre el Creador y su creación. En el libro de Génesis, que cuando Caín mata a Abel, Dios declara: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Esta afirmación no solo habla de justicia, sino de una realidad espiritual en la que la sangre tiene voz, tiene poder, tiene memoria. La sangre no desaparece en el mundo espiritual, permanece activa, hablando, intercediendo, recordando. Si la sangre de Abel clamaba por justicia, la sangre de Jesús clama por redención y victoria. Cuando el Hijo de Dios fue crucificado, no fue simplemente un acto de sacrificio, fue una declaración de guerra. Cada gota derramada no fue desperdicio, fue propósito. La cruz no fue una derrota, fue un altar. Y la sangre que brotó del cuerpo de Cristo no fue simplemente humana, fue celestial. Hebreos 9:12 afirma: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta redención no es solo para el alma, también es para la guerra espiritual, porque el enemigo no retrocede ante emociones, retrocede ante autoridad. Y la mayor autoridad en el mundo espiritual está en la sangre del Cordero. A lo largo de toda la Biblia, la sangre es sinónimo de cobertura, protección, juicio, limpieza, expiación y victoria. En el Antiguo Testamento, Dios establece el sacrificio de animales como una figura temporal del sacrificio perfecto que vendría. Cada vez que un cordero era inmolado, era una sombra del día en que el Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo. Pero lo que muchos no comprenden es que esa sangre no solo limpió la culpa, sino que rompió estructuras de poder espiritual que mantenían a la humanidad en esclavitud. Apocalipsis 12:11 no es una metáfora, es una estrategia. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí no se habla de idea, se habla de conquista. El enemigo fue vencido, no por el uso de espadas, ni por el poder de un ejército terrenal, sino por la sangre. Esta sangre es una realidad espiritual que no se evapora con el tiempo. En el mundo natural, la sangre se seca, pero en el mundo espiritual, la sangre de Cristo permanece viva, activa, operando.
La sangre de Jesús tiene múltiples dimensiones. Es limpieza para el alma, es pacto para el corazón, pero también es juicio contra el adversario. Cuando alguien proclama esa sangre con entendimiento y fe, está levantando un estandarte que el enemigo no puede ignorar. La cruz no fue solo la derrota del pecado, fue el desarme completo del reino de las tinieblas. Colosenses 2:15 lo dice con claridad. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La sangre fue el instrumento con el cual ese triunfo fue ejecutado. En el contexto de guerra espiritual no existe arma más poderosa. Las palabras sin la sangre son solo declaraciones vacías. Las oraciones sin la sangre son solo súplicas sin respaldo. Pero cuando un creyente ora, intercede o proclama bajo la autoridad de la sangre de Cristo, todo el sistema espiritual se sacude. Las tinieblas reconocen esa marca. El enemigo sabe que donde hay sangre no hay entrada. Donde hay sangre hay vida. Donde hay sangre hay juicio. Donde hay sangre hay gobierno celestial. El libro de Éxodo nos presenta uno de los momentos más claros en los que la sangre funcionó como escudo. La noche de la última plaga, Dios instruyó a Moisés que cada casa del pueblo de Israel debía pintar con sangre de cordero los dinteles y los marcos de sus puertas. Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ese pasaje no es simplemente histórico, es una figura de lo que sucede hoy en el mundo espiritual. Cuando la sangre de Cristo es invocada con fe sobre una vida, una familia o un territorio, el destructor no puede cruzar esa línea. El poder de la sangre de Jesús también está presente en el acto del perdón. No como un sentimiento de culpa eliminado, sino como una absolución legal delante del tribunal del cielo. Romanos 5:9 declara: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esta justificación no es un concepto abstracto, es un estado espiritual en el que el creyente es cubierto, exonerado, librado del castigo y habilitado para caminar en victoria. El enemigo puede acusar, pero no puede condenar a quien está bajo la sangre. La sangre, en su dimensión espiritual, también corta la legalidad que el enemigo usa para operar. Cuando hay pecado no confesado, se abren puertas al adversario. Pero cuando el creyente se arrepiente y clama la sangre, toda acusación es anulada. Primera de Juan 1:7 lo dice con precisión: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta limpieza no es solo moral, es judicial. No es solo para la conciencia, es para el espíritu. Donde hay limpieza por la sangre, no hay argumento del infierno que prevalezca. Esta sangre, además de proteger y limpiar, consagra, separa al creyente del mundo, marca su vida como propiedad de Dios. En el antiguo pacto, los utensilios del tabernáculo eran rociados con sangre para ser santificados. En Hebreos 9:21 se afirma: además roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Este principio sigue vigente. La sangre de Jesús no solo nos hace aceptos, nos aparta para un propósito. Cada vez que es invocada, se reafirma el sello de pertenencia. El enemigo no puede tocar lo que ha sido separado por la sangre. En contextos de guerra espiritual hay regiones, ambientes y situaciones que no se transforman con esfuerzos humanos. No se trata de voluntad ni de persistencia emocional. Se trata de autoridad espiritual. Y esa autoridad no proviene de
de una posición eclesiástica ni de un conocimiento teórico. Proviene del entendimiento y la activación del poder de la sangre de Jesús. En Efesios 1:7 se afirma: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esta redención no solo nos reconcilia, nos libera. No es una idea religiosa, es una realidad espiritual que se manifiesta cuando se declara con fe. Cuando alguien se encuentra bajo ataque espiritual intenso, declarar la sangre no es una opción, es una necesidad. No como ritual, sino como proclamación de victoria. No como repetición vacía, sino como declaración fundamentada en la palabra. El infierno reconoce la sangre, los demonios tiemblan ante su mención, las puertas se cierran, los lazos se rompen, las cargas se levantan, y no porque sea una fórmula, sino porque es una realidad que trasciende lo visible. La sangre de Jesús representa todo lo que el enemigo no puede enfrentar. Es la marca de la derrota del reino de las tinieblas. Es la evidencia de la obra consumada. Es la señal de que todo derecho que el adversario reclamaba ha sido revocado. En Hebreos 12:24 se nos presenta a Jesús como el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esta sangre habla y lo que dice es irrevocable: libertad, justicia, victoria, vida eterna. No hay situación espiritual que no pueda ser revertida cuando se proclama la sangre con entendimiento. No hay territorio oscuro que no pueda ser redimido. No hay maldición generacional que no pueda ser rota. No hay ataque que no pueda ser detenido. La sangre del Cordero no es historia antigua, es poder presente. No es solo para la cruz, es para cada día, para cada oración, para cada batalla. Ahora que este fundamento está claro, el Salmo olvidado puede comenzar a tomar su verdadera forma. Porque este salmo, que por siglos ha sido relegado al olvido, cobra vida cuando se recita bajo la sombra de esta sangre. No fue escrito en la época del Nuevo Pacto, pero su lenguaje se alinea perfectamente con la dimensión espiritual que Jesús inauguró. Y cuando ese salmo es pronunciado con el respaldo de la sangre de Cristo, se convierte en un arma que los cielos reconocen y los demonios temen. La oración de guerra no comienza con el volumen de la voz ni con la duración del clamor. Comienza con la comprensión profunda del terreno espiritual sobre el cual se pisa y del arma que se tiene en las manos. El salmo al que nos hemos estado refiriendo no es una secuencia poética para la reflexión casual. Es un manifiesto espiritual que cuando se recita con la conciencia de lo que representa y se proclama bajo la sangre de Jesús, se convierte en un instrumento que activa los códigos del cielo y desata confrontación directa con las fuerzas del mal. Es fundamental comprender que orar este salmo no es simplemente repetir palabras, sino entrar en un espacio sagrado de autoridad, donde el espíritu humano se alinea con el poder del Cordero y el reino de Dios se manifiesta en el campo de batalla invisible. La efectividad de este tipo de oración radica en su intencionalidad espiritual. No basta con leer, hay que declarar. No basta con meditar, hay que ejercer autoridad. El Salmo fue inspirado por el Espíritu de Dios y tiene como base el dolor, el lamento, la necesidad de justicia, pero también la certeza de que Dios es un juez justo, defensor de los oprimidos, protector de los fieles, vengador de los justos. Cuando el salmista clama en cada línea, no lo hace desde una posición de resignación, sino desde una postura de combate espiritual. Cada palabra lleva un peso, cada verso es una afirmación. Por eso, cuando se transforma en oración, este salmo no pide permiso al enemigo. Declara su ruina. No pide compasión. Exige restitución divina.
Y lo hace no desde el alma, sino desde el espíritu que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Al orar este salmo es imprescindible hacerlo desde una posición de alianza con la cruz. El que ora debe hacerlo sabiendo que ha sido lavado por la sangre, justificado por la fe, adoptado como hijo. Esto establece el derecho legal de ejercer autoridad. No se trata de un grito de desesperación. Se trata de una proclamación desde una posición de victoria. Así como Jesús venció al enemigo en la cruz, el creyente, al alinearse con esa victoria, ora desde lo alto, no desde lo bajo. Efesios 2:6 nos recuerda que Dios nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Desde esa posición espiritual elevada, las oraciones adquieren impacto porque no parten desde el temor, sino desde la certeza. Cada vez que este salmo se ora con revelación, se activa una dimensión profética. La persona que ora está entrando en un clamor judicial ante el trono de Dios. Está presentando un caso, una causa, una denuncia espiritual contra todo lo que ha venido a robar, matar y destruir. Y al hacerlo bajo la sangre del Cordero, esa oración se convierte en una demanda respaldada por la justicia del cielo. El Salmo expresa en su estructura un llamado a que Dios se levante, que su juicio caiga sobre los impíos, que las fuerzas enemigas sean disipadas. No es una súplica temerosa, es una exigencia de intervención divina basada en su propio carácter. Por eso quien lo ora debe hacerlo consciente de que está alineándose con la voluntad de un Dios que ama la justicia y aborrece la maldad. La clave no está en la rapidez con la que se ora, ni en la repetición emocional. La clave está en la precisión espiritual. Cada verso debe ser pronunciado con discernimiento, entendiendo que no se está recitando algo al azar, sino que se está profetizando en el mundo espiritual. Cuando el salmista dice, por ejemplo, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, Salmo 7:6, no está buscando una emoción divina, está activando el celo santo del juez de toda la tierra. Esa frase en boca de un hijo de Dios redimido se convierte en una orden espiritual que moviliza ángeles, desata juicio, rompe cadenas y establece frontera espiritual. Orar este salmo con eficacia implica también introducir la sangre de Jesús en su proclamación. Aunque el texto original no mencione la sangre explícitamente, la oración que lo integra debe hacerlo. Porque ahora conocemos lo que el salmista solo pudo anticipar. Nosotros oramos con la revelación completa del sacrificio del Mesías. Por lo tanto, al recitar cada parte, debe hacerse una declaración que lo sumerja en la redención. Cuando se dice, por ejemplo, confía en mí, mi corazón, y en tu misericordia se alegrará mi alma. Salmo 13:5. Se puede añadir, porque la sangre del Cordero ha sido derramada por mí, y me ha hecho heredero de esa misericordia eterna. Así, el Salmo se transforma en un instrumento que no solo clama, sino que ejecuta. En la práctica espiritual, esta forma de oración puede realizarse de manera individual o colectiva, en momentos de opresión intensa o como parte de una rutina de cobertura diaria. Pero no debe hacerse de manera casual. Quien ora este salmo debe hacerlo habiendo consagrado su corazón, habiendo confesado sus pecados, habiendo declarado su fe en la obra redentora de Jesús, porque el enemigo no teme a la religiosidad, pero sí retrocede ante la pureza. No se inmuta ante el ritualismo, pero huye de la santidad. Santiago 5:16 afirma que la oración eficaz del justo puede mucho. El justo no lo es por obras, sino por la fe en la sangre que lo ha limpiado. Desde esa fe nace una oración que penetra las tinieblas. El salmo puede ser proclamado en voz alta como un acto de guerra en medio del ambiente. Cada palabra se convierte en espada.
y la atmósfera se ve obligada a alinearse con la verdad. La oscuridad espiritual no resiste la palabra dicha con fe. No se trata de impresionar con frases humanas, sino de liberar el poder que ya está en la palabra. Jeremías 23:29 pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Este salmo, cuando se ora bajo el fuego de la sangre de Cristo, se convierte en martillo espiritual que golpea estructuras invisibles y derriba fortalezas. En contextos de liberación, el salmo puede ser utilizado como parte de un enfrentamiento directo con espíritus inmundos. No como un recurso desesperado, sino como una herramienta autorizada. Jesús, al enfrentar espíritus inmundos, no gritaba sin propósito. Hablaba con autoridad y su palabra era suficiente. El creyente que ha sido sellado con la sangre puede, al orar este salmo, provocar que el reino de las tinieblas retroceda. Porque ese salmo representa una verdad eterna, que Dios se levanta en favor de los que confían en Él, que los justos no quedan avergonzados y que su justicia no se duerme. Este tipo de oración también transforma al que la practica, porque mientras se declara lo que Dios es, el alma comienza a alinearse con esa verdad, la mente se renueva, el corazón se fortalece, la fe se activa. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, orar este salmo con la boca, escucharlo con los oídos y procesarlo con el espíritu produce una edificación interna que transforma al orador en guerrero. La misma palabra que sacude al enemigo edifica al creyente. No todos los salmos tienen esta estructura. Algunos son para consuelo, otros para adoración. Pero este en particular fue formado por el Espíritu con un diseño específico: armar al justo para la batalla. Cada verso, cada línea es como una flecha en el carcaj del guerrero espiritual. Por eso, cuando se ora de forma revelada, no hay atmósfera de opresión que resista. El infierno reconoce esa voz, porque no es la voz del que ora, sino la voz de la palabra proclamada con el respaldo de la sangre del Hijo de Dios. Este es el momento en que el pueblo de Dios debe recuperar el arte de orar con precisión, con inteligencia espiritual, con fuego, con verdad. No hay lugar para oraciones vagas, sin dirección, sin fundamento. El salmo que había sido olvidado debe volver a los labios del justo, no como rutina, sino como espada, no como tradición, sino como arma. Y cuando se proclama así, los resultados no tardan, porque Dios honra su palabra. Isaías 55:11 lo afirma con contundencia: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Cada creyente tiene acceso a este nivel de oración. No es un privilegio de unos pocos, es una invitación para todos los que han sido comprados por la sangre. El cielo espera que este salmo vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. El de una oración de guerra que libera, protege, transforma y establece el gobierno de Dios. No hay más tiempo para la pasividad. No hay espacio para la neutralidad espiritual. Es tiempo de orar con conocimiento, con profundidad, con determinación. Y este salmo activado por la sangre es una de las herramientas más poderosas que el cielo ha dejado en manos de los redimidos. Hay momentos en los que el alma experimenta un cansancio que no se explica con horas de trabajo ni con la carga de las circunstancias. Una fatiga invisible se instala en lo profundo del espíritu, robando el aliento, apagando la esperanza, nublando la fe. Y aunque todo parezca estar bien en lo natural, algo en lo espiritual está alterado. Esa sensación no es casual ni producto de la emoción, es una señal. Hay batallas que no se ven con los ojos, pero que dejan marcas en el corazón, en la mente y en la atmósfera que rodea.
La guerra espiritual no siempre se manifiesta con eventos extremos. Muchas veces actúa con sutileza, con astucia, con insistencia. Y quien no ha aprendido a discernir sus señales corre el riesgo de acostumbrarse a vivir bajo un ambiente contaminado por tinieblas. Uno de los ataques más comunes del reino de las tinieblas es la opresión silenciosa. El enemigo no siempre irrumpe con violencia. A menudo se introduce por pequeñas grietas, una preocupación no resuelta, un pensamiento recurrente, una atmósfera de desánimo. Como serpiente que se desliza sin ruido, comienza a asfixiar la vida espiritual, bloqueando la comunión con Dios, debilitando la oración, enfriando el deseo por la palabra. No hay escándalo, no hay caos visible, pero hay estancamiento. Se pierde la sensibilidad, se pierde el gozo, se pierde la claridad. Y todo eso sucede no porque Dios se ha alejado, sino porque un cerco invisible ha comenzado a formarse alrededor del espíritu. El enemigo no necesita gritar para influenciar. A veces su mayor estrategia es hacerte creer que todo es normal, cuando en realidad has entrado en una dimensión espiritual contaminada. Las señales están allí, pero hay que tener ojos espirituales para reconocerlas. Cuando el sueño se vuelve agitado sin razón, cuando las madrugadas se convierten en horas de inquietud, cuando el descanso no restaura y el cuerpo amanece más cansado que cuando se acostó. El alma está dando señales de alerta. No siempre es ansiedad, no siempre es estrés. Hay ocasiones en las que es una guerra invisible, librándose en las horas donde el espíritu está más expuesto. La noche, espiritualmente, no es solo tiempo de descanso, también es campo de batalla. Jesús dijo en Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo siembra mientras se duerme. No siembra en lo natural, siembra en lo espiritual. Pensamientos, temores, contaminación. Y si la puerta espiritual no está cerrada, la invasión comienza. Otra manifestación clara de ataque espiritual es la confusión persistente. Cuando la mente comienza a perder dirección, cuando las decisiones se nublan, cuando lo que antes era claro ahora parece confuso, hay una señal evidente de interferencia espiritual. Dios es un Dios de orden, su palabra ilumina el camino. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la lámpara está encendida pero el camino se ve oscuro, entonces algo está bloqueando la luz. No es la palabra la que ha perdido poder, es la atmósfera la que ha sido alterada. Los dardos del enemigo, como se describe en Efesios 6:16, son lanzados con intención de confundir, de apagar la fe, de provocar decisiones erradas, de conducir al creyente al terreno del error. Por eso, cuando la claridad se pierde, el discernimiento se debilita y las emociones toman el control. Es urgente detenerse y examinar. ¿Quién está hablando en lo invisible? En los ataques espirituales también se percibe un patrón repetitivo de caos en áreas específicas. No se trata de problemas aislados en nada, sino de ciclos que parecen no romperse. La economía se desmorona una y otra vez sin causa visible. Las relaciones familiares entran en conflictos constantes, sin razón lógica. La salud se debilita en forma progresiva, a pesar de cuidados normales. Y cuando se revisa el historial espiritual, se observa un patrón de estancamiento o destrucción que se ha prolongado en el tiempo. En estos casos es necesario recordar que la maldición sin causa no vendrá, como dice Proverbios 26:2. Pero si ha habido puertas abiertas, si hay legalidad espiritual, el enemigo aprovechará esa grieta para instalarse y operar. No con estruendo, sino con persistencia. Lo que comienza como un conflicto cotidiano se transforma en un cerco espiritual que impide avanzar.
También hay un tipo de ataque que afecta directamente el ambiente del hogar. La paz se desvanece, las discusiones se intensifican, el ambiente se vuelve denso, cargado, tenso. La atmósfera espiritual de una casa puede contaminarse cuando se permiten elementos contrarios al reino de Dios, objetos consagrados, hábitos pecaminosos, palabras maldichas, puertas abiertas a contenidos oscuros. El enemigo opera en ambientes. Génesis 3 muestra cómo la serpiente aprovechó el ambiente del huerto para introducir el engaño. No interrumpió, se mezcló, no gritó, susurró, no impuso, sugirió. Y lo sigue haciendo. Si en un hogar hay frialdad espiritual, interrupción de la oración, rechazo a la lectura bíblica, pesadez durante los tiempos de adoración, es probable que haya un conflicto espiritual activo que necesita ser confrontado. Otra señal que no debe ser ignorada es el silencio de Dios percibido de forma persistente. No el silencio que prueba la fe, sino el que parece encierro. Cuando la oración no fluye, cuando la palabra no habla, cuando la adoración no conecta, cuando el espíritu parece estancado. Este tipo de sequedad espiritual, cuando no responde a una prueba de madurez, puede ser la señal de que algo está bloqueando el canal espiritual. Isaías 59, 2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No siempre se trata de pecado directo, a veces se trata de contaminación, de acuerdos inconscientes, con pensamientos contrarios a la verdad, de heridas internas no sanadas que sirven como nido para la opresión. El enemigo no necesita poseer para oprimir. Puede asfixiar desde fuera. Puede colocar pensamientos como si fueran propios. Puede alterar emociones con la intención de modificar el comportamiento. Por eso, cuando el carácter se desajusta sin explicación, cuando el gozo se va sin razón, cuando la fe se enfría sin conflicto evidente, hay que discernir con seriedad. No es normal sentirse incapaz de adorar. No es normal resistirse a orar. No es normal tener rechazo hacia la comunión. Si esas cosas se están volviendo constantes, no es solo un estado anímico, es un ataque estructurado desde el mundo espiritual. En ese contexto, el salmo olvidado cobra relevancia como herramienta precisa de combate, porque no es una oración genérica, es una proclamación que confronta enemigos invisibles. Su lenguaje es de guerra, sus palabras son lanzas, su estructura es una secuencia de órdenes espirituales que activan el respaldo divino. Y cuando se proclama bajo la sangre de Jesús, ese salmo se convierte en juicio contra toda fuerza de opresión que haya levantado cerco, nube, confusión o contaminación. La clave para salir del ataque no es solo resistir, es contraatacar. Y el contraataque no se hace con métodos humanos, se hace con armas espirituales. Segunda de Corintios 10:4 afirma que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Este salmo, cuando es usado con revelación, es una de esas armas. Porque no suplica, declara, no pregunta, sentencia, no reacciona, gobierna. Cada verso pronunciado en el nombre de Jesús, cubierto por su sangre, levanta una muralla espiritual que el enemigo no puede escalar. Dios no quiere a sus hijos viviendo en ignorancia espiritual. El discernimiento es parte de la madurez del creyente. Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aprender a identificar cuando un pensamiento no viene de Dios, cuando una emoción ha sido alterada por fuerzas externas, cuando un ambiente ha sido oscurecido, es parte
del crecimiento espiritual. No es paranoia, es sensibilidad, no es obsesión con lo oscuro, es conciencia del campo de batalla. No se puede pelear una guerra que no se reconoce y no se puede ganar una batalla que no se combate. La oscuridad avanza donde la luz no ha sido encendida. La opresión se instala donde no hay proclamación de verdad. El enemigo gana terreno en la mente, en la casa, en las emociones, cuando el creyente baja la guardia y se conforma con vivir en lo superficial. Pero cuando la verdad es conocida, cuando el espíritu se activa, cuando el entendimiento se alinea con la revelación, todo cambia. Por eso esta parte del mensaje no busca sembrar miedo, sino encender discernimiento. No pretende producir ansiedad, sino despertar autoridad. Las señales están allí, no para generar temor, sino para activar respuesta. Y esa respuesta debe comenzar con oración de guerra, con proclamación, con limpieza espiritual, con declaración de la sangre, con uso del salmo olvidado como herramienta de combate. No es tiempo de soportar lo que el cielo ya venció. Es tiempo de proclamar lo que Cristo ya ganó. Cuando la palabra de Dios es proclamada desde una posición de autoridad y revelación, se convierte en una fuerza activa que altera el curso de los acontecimientos. No se trata de un concepto teológico vacío, sino de una verdad espiritual que ha sido respaldada desde el principio de los tiempos. Las Escrituras están vivas, y cuando un creyente toma un salmo diseñado para clamar justicia, lo alinea con el nombre de Jesucristo y lo declara bajo la cobertura de su sangre, se produce una activación espiritual que penetra dimensiones invisibles, desestabilizando estructuras demoníacas y estableciendo el gobierno del reino de Dios. El poder que hay en este salmo no radica únicamente en su contenido verbal, sino en su estructura espiritual. Es un lamento que se transforma en juicio, una súplica que se convierte en espada, una oración que atraviesa el velo y presenta una causa delante del trono celestial. Su lenguaje profético y cargado de batalla resuena en la misma frecuencia de otras oraciones que marcaron la historia bíblica. David no fue un poeta que buscaba alivio emocional, fue un rey ungido que entendía que sus palabras liberaban instrucciones en el cielo. Cuando clamaba por la intervención divina, sabía que estaba invocando la acción de un Dios justo, guerrero y presente. Hay ejemplos en toda la Escritura de cómo una oración compuesta con esta misma estructura, clamor, denuncia, invocación de justicia, provocó liberación inmediata. En el libro de Jueces, cuando Israel clamó en medio de la opresión madianita, la intervención del cielo no se retrasó. El clamor no fue diplomático ni pasivo, fue un grito de guerra. Jueces 6:7 lo describe con claridad. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, el clamor auténtico no es solo un grito del alma, es un acto de guerra desde el espíritu. Lo mismo ocurre con este salmo cuando se proclama en un ambiente de opresión. Cada palabra se vuelve martillo que golpea fortalezas invisibles. La fuerza espiritual de este tipo de oración radica también en su capacidad de provocar respuesta inmediata del cielo. En muchas ocasiones, los salmos fueron utilizados por hombres de Dios para desatar movimientos del espíritu que trajeron juicio sobre enemigos visibles e invisibles. Salmos como el 35 o el 109 están impregnados de un lenguaje que no deja espacio para interpretaciones tibias. Hablan de confrontación, de caída de enemigos, de intervención divina que silencia al adversario. Y aunque fueron escritos bajo el antiguo pacto, su dimensión profética fue completada en Cristo, quien nos dio la legalidad para usarlos desde una posición de victoria ya obtenida. La proclamación del Salmo, cuando se hace con entendimiento espiritual, produce una serie de efectos en el ámbito invisible.
lo primero que ocurre es un reposicionamiento de autoridad. El que ora deja de ser víctima y se coloca como intercesor investido de justicia divina. Ya no clama desde la desesperación, clama desde la posición de heredero. Romanos 8:17 afirma que somos coherederos con Cristo. Esa posición no es pasiva, es gubernamental. Desde ahí, el Salmo se convierte en una sentencia contra las obras de las tinieblas. Otro efecto que se manifiesta es la sacudida de todo lo que ha sido instalado por el enemigo en las regiones de influencia del creyente. Cuando se proclama la palabra con fe, todo lo que ha sido edificado fuera del diseño de Dios comienza a tambalearse. Jeremías 1:10 establece un principio de autoridad espiritual. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cada palabra orada con ese salmo en la boca es como una herramienta que arranca estructuras demoníacas y prepara el terreno para que el reino avance. En el plano personal, el salmo también actúa como una purificación del ambiente espiritual. Cuando se pronuncia con convicción, la atmósfera cambia. Donde había pesadez hay liviandad. Donde había temor hay paz. Donde había oscuridad, la luz irrumpe. No es una reacción emocional, es un efecto espiritual. Porque el enemigo no puede resistir la proclamación de la verdad respaldada por la sangre del Cordero. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este salmo, cuando se ora desde la verdad del Evangelio, no solo protege, libera. También hay un impacto colectivo cuando se ora este salmo en unidad. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva entendió que el clamor colectivo tenía una capacidad de rompimiento multiplicada. Hechos 4:31 relata: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo que provocó ese temblor no fue una liturgia vacía, sino una proclamación alineada con la voluntad del cielo. Este salmo, usado con esa misma intención, tiene el poder de provocar temblores espirituales donde la opresión se ha instalado por años. Todo salmo que contiene un clamor de justicia divina, cuando es activado desde la nueva alianza en Cristo, adquiere una dimensión mayor. Porque ahora ya no clama un siervo, clama un hijo. Ya no habla un hombre en aflicción, habla un redimido con acceso al lugar santísimo. Hebreos 10:19 lo afirma. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, desde esa libertad espiritual, este salmo se transforma en un canal por el cual fluye autoridad, juicio, restauración y victoria. Por eso, cuando se habla del salmo olvidado, no se está refiriendo a un simple texto apartado por el tiempo. Se está hablando de una llave espiritual que ha estado dormida y que el Espíritu Santo está volviendo a despertar en los labios de los guerreros. No como recurso religioso, sino como estrategia de guerra. No como tradición, sino como activación de armas celestiales. Y es ahora, en este tiempo de oscuridad intensa, donde más se necesita que esta arma vuelva a ser levantada con poder. La oración de guerra no es solo una herramienta para resistir al enemigo, sino un acto espiritual que transforma la esencia misma del creyente. No basta con atacar las tinieblas, es necesario edificar una vida consagrada, una vida sellada, una vida que sea territorio prohibido para las obras del mal. Porque la verdadera victoria espiritual no se mide solo en cuántas batallas se ganan, sino en cuánto del corazón ha sido entregado, rendido y santificado para Dios.
El salmo olvidado se convierte entonces en algo más que un instrumento de combate. Se vuelve un altar desde el cual el alma se ofrece al fuego purificador del Espíritu Santo y a la sangre redentora del Cordero. Consagrarse es separarse, es declararse exclusivo para los propósitos eternos de Dios. Es abandonar lo común, lo superficial, lo contaminado, para ser establecido como portador de lo santo. Y esto no se logra con palabras emocionales, ni con promesas humanas. La consagración espiritual comienza cuando el creyente entiende que ha sido comprado con precio y que ese precio no fue oro ni plata, sino sangre, sangre incorruptible, sangre eterna. Primera de Pedro 1, 18 a 19 lo confirma con autoridad. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando esta verdad desciende del entendimiento a lo profundo del espíritu, algo comienza a romperse por dentro. La tibieza se convierte en fuego, la rutina se transforma en urgencia. Lo que antes era religión se convierte en pasión por la santidad. Y desde esa transformación el Salmo comienza a adquirir una nueva dimensión. Ya no es solamente proclamación contra el adversario, se convierte en una oración de entrega total, en una declaración de identidad, en una marca espiritual que distingue al justo del impío, al redimido del esclavo, al ungido del religioso. Porque el que se consagra con esta oración no está buscando simplemente salir de un ataque, está buscando no volver jamás a caminar fuera del propósito. Esta oración no es solo escudo, también es fuego. No solo protege, también limpia. No solo libera, también alinea. Cada vez que es orada con integridad, el Espíritu Santo comienza a señalar lo que debe ser rendido, lo que debe ser cortado, lo que debe ser transformado. Y ese proceso no es superficial, es profundo. Porque Dios no se conforma con visitas temporales. Él busca habitaciones permanentes. No está interesado en eventos de emoción, sino en establecer su trono en cada área del alma. Por eso, el que se consagra con esta oración debe hacerlo con conciencia de que está entrando en una dimensión donde ya no hay espacio para las zonas grises. La sangre de Jesús es el elemento esencial que hace de esta oración un acto de consagración real. Porque no hay consagración sin limpieza, no hay rendición sin purificación y no hay santidad sin cruz. La sangre no es solo para ser invocada en momentos de peligro, es para ser aplicada como el fundamento sobre el cual se construye una vida completamente rendida. Hebreos 9:14 lo declara con poder. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta limpieza no es parcial, es total, no es momentánea, es permanente. Y solo así puede sellarse el corazón, el cuerpo, la casa y el futuro con un sello espiritual que el infierno reconoce y respeta. Sellarse con la sangre no significa solo proclamar palabras, significa tomar decisiones concretas que respalden lo que se ora. Significa cerrar puertas que han estado abiertas por demasiado tiempo. Significa cortar lazos que han mantenido el alma atada a hábitos, a personas, a lugares o a pensamientos que no provienen de Dios. Significa destruir altares ocultos en el corazón donde se ha rendido adoración a cosas contrarias a la voluntad divina. Es entonces cuando esta oración, pronunciada con la boca y sostenida con obediencia, se convierte en un acto de sellado que establece frontera espiritual inquebrantable. Cuando un creyente ora este salmo desde la consagración, la atmósfera cambia. No porque haya magia en el texto, sino porque hay alineamiento entre el corazón del orador y el corazón de Dios. Y ese tipo de oración activa el respaldo del cielo, provoca visitación,
desata llenura, produce fuego. En 2 de Crónicas 7:1, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. La oración de consagración, que es respaldada por sangre, siempre atrae gloria, porque la sangre y la gloria caminan juntas. Donde la sangre de Jesús es honrada, la presencia de Dios se manifiesta. El alma consagrada ya no necesita luchar por su identidad. Sabe quién es, ha sido marcada, ha sido sellada. Ya no camina por instinto, camina por revelación. Ya no ora desde el dolor, ora desde la herencia. Porque la consagración no elimina las batallas, pero cambia la forma en que se enfrentan. No desde el temor, sino desde la certeza. No desde el desespero, sino desde el reposo. Y el Salmo, cuando se convierte en oración consagratoria, le recuerda al enemigo que esa vida ya no le pertenece, que ese territorio ya no está disponible, que esa alma está bajo jurisdicción del cielo. En la dimensión espiritual, cada declaración consagrada tiene repercusión eterna. Cuando alguien ora bajo la sangre de Jesús y declara con todo su ser que pertenece a Dios, se levanta una señal invisible que define nuevas coordenadas espirituales. Ya no es una vida más, es una vida apartada, y esa distinción no puede ser ignorada. La Escritura lo confirma en Éxodo 13:2. Conságrame todo primogénito, mío es. Dios no comparte lo que ha sido consagrado. No negocia con lo que ha sido sellado. No retrocede en lo que ha sido reclamado con sangre. Por eso esta última dimensión del Salmo es también la más poderosa. Porque no solo se trata de confrontar al enemigo, sino de construir un altar de santidad. Donde antes hubo ruinas, ahora se levanta adoración. Donde antes hubo derrota, ahora hay fuego. Donde antes hubo esclavitud, ahora hay propósito. Y eso solo es posible cuando la oración se transforma en pacto. Cuando el salmo deja de ser una herramienta ocasional y se convierte en una forma de vida, una forma de caminar, una forma de respirar, una forma de guerrear, pero también una forma de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. La sangre de Jesús no solo limpia, también establece. No solo protege, también edifica. No solo defiende, también habita. Y cuando una vida ha sido rendida, consagrada, sellada y establecida por esa sangre, se convierte en un altar viviente. No hace falta explicación, no hace falta evidencia humana, porque todo el mundo espiritual reconoce el olor del sacrificio verdadero. Y ese olor, ese fuego, esa marca, solo la produce una oración nacida en el Espíritu, pronunciada con entendimiento, respaldada por la sangre y sostenida con obediencia radical. Es tiempo de dejar de usar esta oración como un recurso de emergencia. Es tiempo de convertirla en estilo de vida, porque el que ora así, vive así. Y el que vive así, permanece. Y el que permanece, da fruto. Y el que da fruto, glorifica al Padre. El que se consagra con esta oración, no solo vence al enemigo, se vuelve inhabitable para las tinieblas. Se vuelve altar, se vuelve llama, se vuelve templo, se vuelve casa para Dios. Hay momentos en los que Dios no solo quiere darte una respuesta, sino entregarte una llave, no para resolver un problema, sino para gobernar desde lo alto. No para sobrevivir en medio del caos, sino para establecer su reino en medio de la guerra. Este salmo, tantas veces ignorado, relegado, recitado sin revelación, no ha sido traído a la superficie para darte solo una solución. Ha sido traído como una llave de reposicionamiento espiritual, porque el que lo toma no vuelve a ocupar el mismo lugar, no piensa igual, no ora igual, no camina igual.
El que activa esta palabra bajo la sangre de Cristo se eleva por encima de los ciclos, se desprende del polvo, rompe con lo que lo detenía y empieza a mirar la guerra desde los ojos del trono. No es casualidad que esté resurgiendo ahora. Este salmo no es popular, no está en las listas de promesas reconfortantes ni se imprime en tazas con mensajes bonitos, pero ha estado oculto como una joya enterrada, esperando que un corazón hambriento lo redescubra, lo honre, lo entienda. Porque no todos están preparados para portar una espada así. Muchos quieren consuelo, pocos quieren autoridad, muchos buscan alivio, pocos buscan alineación. Pero el Espíritu Santo está levantando una generación que ya no quiere solo resistir los ataques, sino avanzar con poder, abrir puertas eternas, derribar fortalezas y ser antorchas encendidas en medio de una tierra en tinieblas. Este salmo es una respuesta profética para tiempos como este. En medio de un mundo que redefine el pecado, que se burla del temor de Dios, que exalta la oscuridad y llama luz a lo torcido, esta oración no es un simple recurso devocional. Es una declaración de separación, es un acto de resistencia espiritual. Es una consagración radical. Porque quien lo ora no solo está invocando liberación personal, está posicionándose como muro, como intercesor, como testigo del Dios vivo. Está clamando desde un lugar donde ya no hay neutralidad. Y esa postura es exactamente la que Dios está buscando en esta hora. Hay un secreto que solo se revela al final. Este salmo no solo expulsa demonios, también expone el corazón, no solo limpia la atmósfera, también confronta la doble vida, no solo protege del ataque externo, también purifica las intenciones internas. Y ese efecto no se logra por la emoción del momento, sino por el fuego que permanece. Por eso, al llegar al final de este recorrido, no es suficiente con saber cómo orarlo. Es necesario decidir qué tipo de vida vas a levantar con él. Porque no se puede sostener una espada espiritual con manos que no han sido lavadas. No se puede portar un salmo de guerra con labios que no han sido purificados. No se puede invocar la sangre sin estar dispuesto a morir al yo. El verdadero fruto de esta oración no se mide en lo que logra afuera, sino en lo que transforma adentro. Porque después de usarla con autoridad, lo que sigue no es el descanso, es la responsabilidad. Ahora sabes. Ahora cargas algo. Ahora portas una llave. Y quien tiene llave, tiene acceso. Pero también tiene encargo. Dios no entrega armas a quien no está dispuesto a ser transformado por ellas. Este salmo es una espada, pero también es un espejo. Es un clamor contra los enemigos, pero también una invitación a ser parte del remanente que vive en santidad, que ora con integridad, que no retrocede, que no negocia, que no baja la guardia. Y si has llegado hasta aquí no es por coincidencia, es porque tu espíritu ha sido despertado, porque Dios está marcando tu alma con una conciencia nueva, porque hay algo en ti que ya no puede seguir en el mismo nivel de oración superficial, porque sientes que naciste para algo más que resistir, porque sabes que el reino no se manifiesta en discursos, sino en poder. Y ese poder no es para unos pocos, es para los que están dispuestos a morir con Cristo y resucitar con Él en gloria. Para los que no solo oran, sino que gobiernan en el Espíritu. Así que hoy no cierres esta oración como quien termina una tarea. Ciérrala como quien firma un pacto, como quien levanta un altar, como quien ha sido sellado con sangre y fuego para marcar generaciones. Este salmo te ha sido devuelto, pero no para que lo guardes, sino para que lo vivas, para que lo transmitas, para que lo ores con el peso de la eternidad sobre tu espalda. Y para que cada palabra que salga de tu boca abra camino, establezca justicia, expulse demonios y traiga gloria.
Porque en esta generación Dios no está buscando eco, está buscando voz, no está buscando religión, está buscando fuego, no está buscando apariencia, está buscando rendición. Y tú ahora lo sabes. El Salmo ha despertado, la sangre está hablando, el cielo te ha marcado y el infierno desde hoy lo sabe también.